Hola amigos y amigas de Clave 45. Hola David, ¿cómo estás? Aquí estamos una vez más, al pie del cañón. Al pie del cañón, nuestro héroe de la información, nuestro luchador vigilante desenmascarado sobre las noticias extrañas, sobre las noticias más, ¿cómo diría yo? Más conspiranoicas, más conspirativas, más de geopolítica. Hoy ocurrió unas circunstancias muy extrañas que las comentaremos más en detalle más adelante. Que la audiencia sepa que teníamos un programa semi preparado. Después David estaba todo ya listo para lanzarlo a la parrilla y yo le dije, nos falta un poquito de aquí. Lo hablamos en privado él y yo y como que al final me diste un poquito la razón, ¿no? De que venía mejor si le añadiéramos algo más, ¿no? Sí, quedará para la siguiente temporada, o no sé, o por ahí entre temporadas, Sí, ya lo colocaremos. me gustaría la siguiente temporada para darle el rango, el abolengo, la clase, ¿no? De pertenecer a temporadas, porque lo merece, ¿no? Ujú. Y tal. Básicamente había un caso que fue desmontado hace poco, ¿no? Y nosotros entramos un poco en los pormenores y estaba muy interesante la información, pero teníamos que añadir algo más y no conseguimos esa otra información a tiempo, así que lo vamos a dejar para la siguiente temporada. Entonces, esto es lo que ocurre, que esto va a ser ya, joder, caramba, es el programa anterior al cierre, David. Ya la semana que viene creo que grabamos el cierre, ¿verdad? Sí, de hecho el domingo que viene es el especial de con todos los oyentes que se pasen por ahí o se presten por pasarse por el canal, que lo grabaremos el domingo, en directo en el canal de YouTube también, que podéis participar incluso vía chat, no solamente vía Skype, y después ya lo subiremos en iVoox cuando, pues el lunes o el martes. Exactamente. Vamos a dar más noticias sobre esto en el cierre, amigos, así que manteneros atentos y os decimos cómo participar con todo lujo de detalles. Pero ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a cubrir un montón. Sí, perdona. No, ¿Qué vamos a hacer hoy, David? un especial de noticias que cuando no tenemos, pues bueno, pues es muy recurrido, es noticias que tenemos aquí acumuladas y que las vamos a comentar y algunas son graciosas y otras son conspiranoicas y otras son del mundo del misterio o no, o lo que nos preste dar esta grata Oh, charla. sí, os advierto que David, cada cierre de programa que hacemos, me dice, mira las noticias que tengo aquí. Me enseña una ristra de ajos de 20 o 30 o 40 noticias que tiene, ¿no? Y yo le dejo meter solamente dos o tres, porque es que si no hacemos ya otro programa. O sea que David está... David Tengo tiene para aquí, matraca. además esta semana es que ha sido muy prolífica, o sea, ha habido de todo, o sea, ha habido cosas increíbles. O sea, que si quieres David, empezamos. empezamos, vale, mirad amigos, este igual queda un poco más cortito de lo que vosotros estáis acostumbrados, ¿no? Que la audiencia está acostumbrada a 2 horas, 3 horas y tal. Esto igual nos queda de una y media, y es lo que hay, pero va a ser jugoso. David, empezamos y empiezas tú y después yo por el medio voy a dar algunos contenidos que también me parecieron interesantes, ¿vale? Perfecto. Vamos allá, amigos. Cabecera. Noticias clave. Mira, voy a empezar con Primera División, ¿eh? Tengo que compartir el sonido para que tú lo puedas oír. Pantalla también. Entonces usted habla de que incluso se ha llegado a sugerir inyectar hormonas a según quién para hacer según qué. ¿A quién se refiere? Por ejemplo, Sí, al rey emérito. al rey emérito. Al rey emérito. Al Sí, rey sí, emérito, sí. al rey emérito incluso se llegó a plantear inyectarle hormonas. No, la hicieron. Las Hormonas hicieron. femeninas, Hormonas inhibidores de testosterona, etcétera, etcétera. Es decir, para rebajarle la libido, porque se consideraba un problema de Estado el que este señor fuera tan, digamos, ardiente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y luego había un equipo de encaladores Sí, sí. que entiendo que eran Aquello se llamó... camellos. Bueno, Camello, mire, le voy a dar un dato. En una ocasión, un periodista, una periodista, que además precisamente era que me daba mucha caña, le advertí de que tuviera cuidado que quien le suministraba la coca la mezclaba con estrinina, y porque yo lo sabía porque era un camello del distrito de Retiro, de la calle Huerta, donde yo había sido inspector jefe de Policía Judicial. Es decir, lamentablemente eso existe. Es decir, Pero perdóneme, esos camellos que entiendo que están a sueldo del Estado, bueno, de alguna manera se les permite que hagan su trabajo a cambio de que luego informen a quien les suministra. Para chantajear. Para Sugerir. Mire. Hay unas informaciones
que han surgido hace poco, que dicen que durante esos años, del 94 al 96, se entregó en un sobre 30.000 euros al mes a la Casa Real en fondos reservados y que lo entregaba directamente la señora Margarita Robles. ¿Usted sabe algo de esto? Bueno, la señora Robles ya se ha excusado, ha dicho que eso es lo que ocurría en la época, ¿no? Bueno, a mí, yo se lo he preguntado directamente y me ha dicho que sea más educado. Sí, es lo único que me ha dicho. Le quiero decir y que... lo intento preguntar con claro, mucha educación. Eso era lo habitual en esa época. Eso era lo habitual en esa época. Ergo sí. Claro. Nunca. Yo ya sé que usted es muy hábil, pero seguro Nunca. que tiene algún tipo de sospecha en torno a este hecho tan grave. ¿Quién fue el responsable o responsables de todo aquello, si es que es cierto? Ahora no lo pongo en ¿eh? duda, ¿eh? Mire, pero si a usted le intentaron cárcel, tiene que tener algún tipo de sospecha de quién. Ahí están los partes, ahí está el parte facultativo, ahí están los partes médicos, ahí están las instancias que yo hice pidiendo que se mirara qué era la sustancia que me había provocado el tema. Jamás nadie quiso, ni el médico forense le pidieron. ¿Quién sospecho? ¿Quién sospecho? Pues mire, hay una sección pi, que se llama, que determina que de pronto las personas desaparecen, misteriosamente. Mire, hay una causa que es Pitiusa, creo que recordar, que donde se investigó, donde fue un sumario grandísimo, donde hubo más de 150 imputados y tal. Porque esto parece una película, la última de James Bond. No, pero le estoy diciendo cosas concretas, pero me está diciendo que hay una organización en este país, aparte de lo que hemos dicho, los encaradores y todo esto, que hay una organización en este país que se dedica a hacer desaparecer, que entiendo que es un eufemismo. Digamos que... ¿Aquellos que les interesa? Mire, milagrosamente le puedo decir que la gente se muere... Pongamos un ejemplo. García Calvo se murió sorprendentemente de pronto porque estaba, digamos, poniéndose... Y aquello es un asesinato político. No sé qué pasó. Yo estuve investigando porque me lo pidieron y alguien habló de cambio de la cantidad de la Viagra, etcétera, etcétera, y volvemos a... Bueno, aquí hay mucho que hablar, ¿eh? David, dame contexto, ¿qué estamos mirando? Pues mira, estamos hablando de la comparecencia de Villarejo, revelaciones de Villarejo sobre el rey emérito en la comparecencia del caso Kitchen, ¿no? Del caso de investigación del caso Kitchen, y es Rufián el que le hace las preguntas. Que yo, de las pocas veces que veo en una conferencia a Rufián tan amable con el contertulio, normalmente es bastante más agreste, o sea que se entendían, ¿eh? Quiero decir, es curioso que estos dos personajes se entiendan en un diálogo. Quiero decir, porque Villarejo estaba, estaba cantando la Traviata. ¿Quién es Villarejo? Villarejo es, digamos que era como el jefe de las cloacas del Estado en su momento. Y bueno, está involucrado en montones de casos. Es un personaje que tenía grabado a media España, relevante, y tenía, digamos que utilizaba esos métodos como para hacer chantaje, para hacer también mala información, para salir... Y tiene una entrevista de hace no mucho, de hace 3 o 4 años, en Salvados, con Jordi Évole, que fue la primera vez que él sale a la opinión pública, y era alguien que manejaba y hacía los trapos sucios y las corruptelas y filtraba información a muchos periodistas, sobre todo de la extrema derecha, sin contrastar. Esos periodistas directamente publicaban y entonces desinformaban sistemáticamente, ¿no? Era alguien que hacía el trabajo sucio del gobierno, ya tanto del PSOE, porque este hombre creo que entró con el PSOE, siguió con el PP, y ahora pues se le ha echado a los lobos con... Bueno, pero es que este lleva desde tiempos de Franco. Voy a aclarar algo para la audiencia internacional. La audiencia internacional que nos quede después del último programa, aunque parece que algunos se nos ha ido. Pero si en España, que no sé, a veces se comportan, ¿no?, sus políticos como, no sé, como República Bananera. Pero España, ¿no?, que es un mandado mindungui de la OTAN y que está tutelado por Estados Unidos. Si en España hay cloacas de poder, hay villarejos, hay operaciones de sección Pi, hay causa Pitusa, hay encaladores, hay un caso Kitchen. Si en España hay eso, extrapolar eso a una potencia como Estados Unidos, que tiene casi el 65% del presupuesto de ingresos del Estado dedicados a la industria armamentística bélica. O sea, ¿qué no habrá? ¿Qué no habrá?
¿Qué no habrá en el resto del mundo? Yo tengo la teoría de que bueno, este llevaba muchos años y era un policía jubilado, ¿eh? Pero este se le ha echado a los leones después ya, porque ya tenía tanta corrupción encima que es el que acaba aflorando, ¿no? El que acaba saliendo de las cloacas. Pero estos que se revelan son los chapuzas. Igual que se supo Claro. todo lo de las Black Ops americanas y todas esas operaciones y todas esas encubierto con dinero negro utilizando la droga en Estados Unidos, que eso ya es mainstream, que se hacen videojuegos que se llaman Black Ops y que cuentan esa Claro. historia. O sea, imagínate, si eso es lo que Claro. sabemos, que en general son los chapuzas, los que Sí. no son tan chapuzas, los que han salido bien, pues no tenemos ni puta idea, ¿no? Pero bueno, Eso me encanta que me lo hayas dicho, ¿eh? Fíjate lo que acabas de decir. Si eso es lo que sabemos y lo que sabemos, ¿no? Nos da miedo. Imagínate lo que no sabemos. Ahora, también lo que me da miedo es aprovechar que lo que no sabemos muchas veces es redirigido y secuestrado por conspiranoicos que tenían que estar en medicación bien alta para barrer lo que no sabemos, ¿no? Hacia terrenos escabrosísimos, o sea, terrenos como Anunnakis, como contactos extraterrestres ocultos, como viajes interdimensionales o al pasado, o tecnología así, o sea, no sé, tío, es que se dan un pase de ácido y se ponen a escribir y al día siguiente dicen, oh, qué bien me queda esto, lo voy a poner en mi blog, ¿no? O voy a escribir un libro sobre esta nueva conspiranoia que me acabo de fumar. La línea fina del interés está entre lo demostrable y entre lo posible. Esa es la línea fina, aunque no esté demostrado, aunque no lo hayamos descubierto, pero que sea posible, ¿no? Ahora, joder, no secuestréis la conspiración para redirigirla hacia la conspiranoia y hacia las pero es gilipolleces. que Esto es la parte más importante del mundo, lo que estamos viviendo. sí, no, pero lo que es que hay tanto, ha dicho tanto en este solo vídeo, en este único vídeo, que muchas noticias se han tapado a otras, ¿no? La noticia saltó porque decía que al rey se le metían esas hormonas femeninas para bajarse el líbido, ¿no? Era de conocido de todos que el emérito pues le gustaban demasiado las faldas y era un problema, ¿no? Y le gustaba mucho el alcohol y era un problema en plan encontrarle en malas situaciones o en situaciones incómodas porque era un problema de estado, ¿no? Y se le tapaba. Pero es que Permíteme también, eso... voy a postillarte una cosa, David, voy a postillar una cosa. Yo tengo un conocido aquí en Texas que es una de estas relaciones extrañas. Somos conocidos y él me cree más amigo suyo del que me siento yo. Entonces, bueno. es uno de estos tíos que me acaba contando cosas que ojalá que no me contara y que bueno, que él cree que tiene derecho a contármelas y yo, vale, lo que sea, me las callo. Bien, este hombre llevaba 10 años casados o 11 años casados, pero resulta que era un pija alegre, o sea, que antes de casarse se follaba todo lo que encontraba. Te estoy hablando de todo, ¿eh? Te estoy hablando de tíos y tías y todo, y todo y tal. Tenía su código ético, ¿eh? Por ejemplo, no jodía con críos, ni hostias, ni hacías cosas dentro de la legalidad, dentro de lo posible, ¿no? Pero vamos, que era un picha alegre, la hostia. Entonces, como la mujer estaba preocupada por su líbido, él fue a 3 doctores aquí en Estados Unidos a pedirles que les dieran un tratamiento para bajar el líbido. Y los 3 doctores, y esto me lo contó él, los 3 doctores dijeron que no había tratamientos para bajar el líbido que fuesen homologados y que fuesen aceptados por la industria médica. Eso fue lo que le contestaron a él aquí desde Estados Unidos. Y él dice, este tío tiene familia en México, ¿no? Y me dice, joder, yo sé que en México y yo sé que seguro que en España también os dieron bromuro cuando erais jóvenes, ¿no? Bromuro es una Sí, cosa que se daba en los años 70, eso se que decía, supuestamente... eso se decía de que se daba en la mili a los soldados. Exactamente. Claro. Y él le preguntó a un médico sobre esto del bromuro y el médico le explicó que el bromuro lo que pasa es que es un cardiovascular modificador que básicamente hace que las venas se dilaten y que por tanto sea más difícil tener la erección. Pero él le decía que mentalmente la situación todavía estaba ahí. Por ejemplo, pasaba una tía con un pantalón apretado, tú todavía tenías ganas de pillarte, lo que pasaba que no se te empalmaba tanto, pero las ganas de que se te empalmaran estaban ahí, por ejemplo, le decía el tío, ¿no? Entonces, te estoy contando esto porque me causa mucha curiosidad, ¿no? Saber cómo tratarían al emérito por andar de sátiro, ¿no? Porque al final no dijo exactamente que le dijo que habían tenido un tratamiento hormonal. ¿Te acuerdas? ¿Oíste? Sí, pero bueno, pero lo que me refiero que lo que es la prensa se ha hecho eco de lo de las hormonas femeninas, que sí, por supuesto, es noticia de primera plana, pero se tapa el hecho de que el Estado le daba un dinero a la Casa Real para sus gastos de vicios. O
sea, es decir, eso de los fondos reservados que hablábamos y tal. Y después la segunda parte es que hay una agencia Es que espérate, X. no vayas a la segunda parte. Hay mucho. Es que yo todavía no entiendo por qué sorprende tanto. Cuando hace 3 o 4 años descubrimos que el nuevo rey, Felipe, básicamente le dijo a Hacienda, oye, quiero que me reserves un dinerito para un coche blindado que me apetece. Y así fue, y mágicamente apareció ese dinerito, esos millones de euros para un coche Bueno, blindado. y la casa de Federica, con 6.000 euros de alquiler al mes. Federica es la sobrina, que tiene ahora 20 años, se ha Ajá. emancipado y tiene un piso que vale 6.000 euros al mes el alquiler. Y ella ni ha hecho carrera, ni trabaja, ni hace nada, ¿no? Que dice la gente, ¿de Claro, dónde ha sacado ese dinero? se lo pagáis todos vosotros, todos Pero, nosotros. pero el Yo caso es todavía que tiene dinero designado en negro para sus vicios. Quiere decir, y que sí, después encima le conseguían la droga, le conseguían sus prostitutas, todo eso dentro del entramado del gobierno. O sea, el dentro del gobierno. gobierno. O sea, quiere decir, dentro de esas, no sé si esas cloacas o no, o sea, que alguien le hacía encima el trabajo sucio. O sea, el gobierno era el proxeneta de este mérito. O sea, Lo es que eso es jodido es que punto. desde 1913, que estaba Alfonso XIII, de rey de España, y tú te acuerdas que Alfonso XIII era considerado el rey pornográfico, ¿no? Sí. El rey que mandó y subvencionó filmar películas pornográficas para su consumo privado, o sea, contratando actores de la calle, contratando a actores de teatro para que se pusieran a follar en film, en vídeo, para él poder mirarse las vídeos y pajearse a su gusto en su palacio. Hasta que 100 años después estamos con las historias de este nuevo, de este mérito, que lo mismo, o sea, un putero, un follón. Y otra cosa que también, No sé, David, pero yo a lo que voy es que la prensa destaca que la noticia es que las hormonas le daban al rey, cuando la noticia debería de ser que era el propio gobierno el que le estaba facilitando todas esas cosas. No muy sé si es cierto, como... esa debiera ser la noticia, es como pero que la anécdota tapa la noticia de verdad, la otra podredumbre. noticia que también debería de salir en todos los medios de prensa era Valtonyc y los raperos apresados tenían razón. Sí, claro. Y todavía están exiliados, ¿no? Exiliados, o llámalos como quieras. Y todavía están exiliados y otro está haciendo todavía Uno está en la cárcel, sí. por eso. O sea, como dices tú, la prensa. No, la prensa lamiéndole el culo a la monarquía. La prensa, en vez de estar ejerciendo su trabajo, que sería hacer un detonante y hacer de alarma social para mejorar el estado civil de la sociedad. No, no, la prensa vendida. Así fue que esos programas que hemos hecho tú y yo, ¿no? Hablando sobre cómo la prensa empezó a mercantilizarse, fue lo que más les encantó a los sistemas de poder, porque ahora podían comprarla. Bueno, pero ¿y la última parte? La segunda sección, esa es gravísima, tío. Esa es gravísima, porque he oído cosas que tuve que correr a apuntarlas. Ya te dije, sección Pi. Hay una La sección causa, pi, que eso es como en... Es que eso lo hemos visto un montón joder, bueno, iba a decir de ciencia ficción, ¿no? Lo que decía es que el puto James Bond, o sea, está hablando de qué, de Spectra está hablando de una segunda GAL, está hablando de... Hay una sección secreta dentro del estatus del gobierno, dentro de esos presupuestos ocultos, que se haciendo a gente dedica desaparecer. a desaparecer. Y claro, yo me recuerdo muchos casos que muchos de los del PP que iban a justo a denunciar contra el juez Sí. Iban a para testificar. iban a testificar Estaban ya concertados para testificar. como Tuvieron un ataque a corazón. Tuvieron un casualmente. accidente de coche. Y no son Se uno o despeñaron. dos, no son uno o dos, son igual 5, 6, 7, 8, 10 personas, pues a la misma Rita Barberá. Tendría que buscar la lista por ahí, pero son unos cuantos que sospechosamente se mueren o acaban de hablar con el juez o van a hablar con el juez o tal, y entonces la culpa es de esa persona que ha muerto directamente, ¿no? Es como, pues el vertedero del gobierno, el vertedero de las cloacas del Estado. O sea, es que está definiendo eso. Ahora, todo esto hay que ponerlo un poco entre comillas, porque claro, este señor es quien es. O sea, ¿por qué le creemos ahora y no cuando decía los fake news o cuando desplegaba toda su potencial dándole a, yo qué sé, pues incluso creo que era al Mundo, a Eduardo Inda, a todos estos periodistas de medio pelo, ¿no? Dándole, o aquí Diario y todo esto que es basura, que ahí sí que les daba la información, porque ahí no le tenemos que creer y después cuando dice ahora sí, porque ahora está perseguido y ahora sí que está revelando y todo. Entonces todo esto hay que poner un poco entre comillas porque todo esto que está diciendo tendrá que demostrarlo, claro. Entonces
No es... Hay que ponerlo, te digo, todo lo que he dicho ahora es entre comillas. Ahora que lo veo plausible, lo veo bastante plausible lo que está diciendo, vamos. Oh, completamente, hombre, Ante un completamente. juez no vale nada, eso es verdad. No, no, claro que no, claro que no, claro que no. Esto, y cada vez que se destapan más estas cosas, te voy a decir una cosa. A veces me siento mucho más reivindicado, mucho más reafirmado por aquella vieja narrativa que te dije sobre los brujos del 86, ¿no? Donde al final te dije que aparecía un grupo que parecía organizado, completamente organizado y casi organizado desde el punto de vista gubernamental, ¿no? De paisano, pero organizado. Y cuando oyes estas cosas dices, ah, vale, no estoy tan loco, ¿no? O sea, vale. Además que sí, que estas operaciones negras, estas operaciones encubiertas, estos grupos que no aparecen en el plano político ni en el plano económico, que no aparecen, ¿no? En los entresijos del gobierno, porque están tapados, estos existen tanto en Es Rusia como en que... Estados No, pero... Y Unidos. aquí tenemos precedentes, el GAL. El GAL lo que pasa es que fue... No le interesó a la tía, a una de las dos partes del ateo del Sí, bipartidismo, le interesaba que aflorara y salió el GAL. Y claro, porque se claro, equivocaron claro, y metieron la pata encima con el asesinato claro. aquello de Galindo y todo aquello, se equivocaron muy gravemente y fueron una chapuza y acabó aflorando. Pero el GAL era un ejemplo de esto. O sea, el GAL era esto. O Exactamente. sea, no era ni más. Lo que pasa es que Sí. eso sí que se llegó a conocer al gran público porque fue una chapuza. Sí, 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 sí. Me encantó esta noticia y gracias, ¿no? Yo de hecho no sabía nada de esto, David. El vídeo, cada vez que estabas poniendo el vídeo me estaba cayendo la boca al suelo, así que la quijada se me estaba abriendo más y más y más. Es que es Ya muy te digo, heavy. Para abrir esto no está tomé mal, ¿eh? unas notas y aluciné, ¿eh? Uf. Mira, voy a darte yo una noticia. ¿Estás listo? Sí. Noticias clave. Bueno, pues varios periódicos hace cosa de 3 semanas, a ver, periódicos, noticieros digitales, cadenas de televisión, empezaron a hablar sobre las crisis de distribuciones que hay tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. ¿Tú te acuerdas que hace unas semanas hablamos también de la crisis del petróleo, la crisis de energía que hay en Inglaterra, que no era producida por falta de petróleo, era producida por la falta de camioneros que distribuyeran el petróleo a través de Inglaterra? Sí. Sí, sí. Aquí en Estados Unidos también está empezando a pasar algo muy parecido. Me refiero, el octubre lo están llamando el octubre de las huelgas. Y era porque varias plantas, por ejemplo, una planta de producciones de pollo, una planta de producciones de muebles, una planta distribuidora de madera para construcción, ¿no? Están decidiendo ponerse en huelga. Y por otra parte no hay camioneros, no hay transportistas como los había antes. Todo esto en ciernes, ¿no? A lo que es supuestamente la crisis del COVID. Entonces en Estados Unidos empieza a notarse. El otro día una gasolinera aquí cerca de Dallas, donde vivo yo, tenía la señal de que estaba desabastecida, ¿no? Pero lo bueno era que te ibas 1 kilómetro más arriba, había otra y había. No era como que la zona había quedado sin gasolina, ¿no? Ya. Fue aquella gasolinera en particular y en 2 días estaba abastecida otra vez. Bien, puta madre. A mí me llegó un reporte a través de una consultoría internacional que trabaja para nosotros. Me llegó un reporte a mi escritorio que lo compartieron solamente por curiosidad, ¿no? Diciendo, mira mira qué análisis tan loco nos han hecho, ¿no? Que básicamente decía que 2 cosas. Decía que el impacto de la crisis de suministro está llegando a China. Y fíjate, en China incluso repartir fertilizantes para la agricultura está siendo un problema y muchas granjas que constituyen un porcentaje inmenso de la producción de alimentos para el país chino no están habilitadas para producir por falta de fertilizantes. Y tanto es así que el Estado ha comenzado a hacer una serie de programas de propaganda, básicamente, ¿no? De comerciales para concienciar a la gente. Básicamente con el mensaje de, por favor, aprieta el cinturón y come menos. Oh, es preocupante. Cuando te Sí. dicen eso es preocupante. Es que va a pasar jodido. Yo investigué el tema Si el y arroz es resulta que el barato. eslogan, escucha, yo investigué el tema y resulta que el eslogan con el que han abierto la campaña es "Termina tu plato". Ese es el eslogan oficial de la campaña que ha sido aprobada, pero hay otras que están ya apuntaladas para ser aprobadas, que son un poquito más impresionantes, como eso, como aprieta el cinturón y no comas tanto y tal. Pero el eslogan principal es "Termina tu plato".
y empezaron a hacer comerciales pidiéndole a la gente que haga un consumo alimentario más ajustado y responsables. Y pidiéndole, por ejemplo, que restaurantes que, por ejemplo, ofrezcan solamente un plato por cabeza dentro de sus menús y que el resto lo hagan pagar. Por ejemplo, Madre, a mí que eso lo hacen en Asturias y se vuelve aquí otro levantamiento, como hubo cuando la guerra civil. O sea, sí, aquí o puedes sea, quitar muchas cosas, pero aquí si no hay 3 platos en el menú, aquí no se come, tío. Y eso postre te iba a y decir. café y carajillo después. Esto te iba a decir yo, ¿no? Que la gente tiene que entender, los que no estén acostumbrados a esto, ¿no? De que, por ejemplo, en España, cuando vas a un mesón, pues ya tienes ese plato del día donde te incluyen 2 o 3 platos, como dices tú, ¿no? O sea, un aperitivo, un plato principal y otro plato secundario, y después, como decías tú, un postre y una bebida, Y los ¿no? paisanos Y te dan un repiten. precio. Exactamente, 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 ¿no? Pero fíjate, en China Y están diciendo que cambien ese tipo de menús no por digo que no, un plato. y que no pase de 15 euros. Bueno, pues en China están concienciando a los restaurantes de que hagan cada plato, o sea, que no hagan esos platos del día y esas combinaciones, platos combinados, y que eso, que ofrezcan un solo plato por un precio ejemplar y que el resto que sea de pago para desincentivizar, para sacarle incentivos a que la gente coma tanto y que haya ese consumo. Fíjate qué rollo, tío. Eh, Como te digo, cuando sabes lo que decimos aquí mucho en el panorama internacional, a mí me encanta comparar cosas, ¿no? Comparar Estados Unidos, España, España, Francia, Francia o Alemania y después mirar con qué están haciendo en Rusia, qué están haciendo en Estados Unidos. Ojo, que igual lo que están haciendo esa medida, dentro del hecho de que a mí siempre que me dicen que me apete el cinturón, aquí tenemos malos antecedentes con esa frase en política, pero que igual están haciendo Claro, bien los chinos porque están siendo previsores, están diciendo, oye, que tenemos muchos problemas ahora mismo, igual es lo correcto, igual no decir nada igual es lo sería, correcto. claro, es por lo menos están Puede que sí, avisando no a la sé. población diciendo, oye, que tenemos un problema, amigos, no queremos... Y esa es una lectura muy buena, ¿no? Pero la otra lectura que te estoy diciendo yo es que esa mentalidad se está expandiendo a nivel global. Sabes que también dentro de Rusia están preparando un tipo de campaña parecida. No tiene que ver tanto con los alimentos, pero sí tiene que ver con petróleo, ¿no? Con gaseoductos y cosas así. Eh, en Estados Unidos, aunque es mucho más insular, tenemos este problema de abastecimiento. Ahora, la segunda lectura que te dije que le iba a dar a esto, la segunda lectura que te dije que le iba a dar a esto, es cómo este tipo de precaución en cuanto a falta de abastecimientos, estoy eligiendo mis palabras muy curiosamente, precaución en cuanto a posible falta de abastecimiento, es usada por los poderes fácticos para crear una crisis artificial de la que beneficiarse. O sea, Francia le dirá a España, oh, no te puedo vender tanto papel de baño porque estamos en escasez y te lo tengo que subir al Ya, doble de precio. ya. Jo, Cuando en realidad no está... no hemos salido de una Sí, crisis, ya nos viene otra, o sea, es acojonante. sí, 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 sí. Me recuerda muchísimo, por ejemplo, a la situación que hubo en Estados Unidos con las Torres Gemelas en el 11 de septiembre de 2001 y que empezaron a levantar cabeza en los siguientes años y en el 2004, más o menos, el 2005, estalló la burbuja del .com y hundió la bolsa otra vez, que se estaba recuperando. O sea, y después del 2005, de la hundida de la bolsa del .com, vino la caída del 2008, que tú sabes lo que pasó en el 2008, que fue las inmobiliarias. Ya, claro, O claro. sea, Sí lo sé, joder, sí lo como te sé. digo, como te digo que fue todo, es toda una sucesión de crisis, ¿no? Pero Pues en Europa, yo te leo noticias, pero así muy de tapadillo, es algo que se comenta, dice, oye, pues no sé qué. Pero yo es que yo ya auguro que aquí en España nos va a dar una hostia, que no sabemos por dónde, ¿no? Que no sabemos ni por dónde va a venir y que los políticos digan, es que era imposible saberlo, esto era inevitable, ¿no? ¿Cómo lo claro, íbamos a saber? claro, Esto es como claro. el virus, esto no lo sabíamos, esto era No lo sabía nadie, imposible. no lo pudo ver venir nadie, Ojalá me equivoque, ¿eh? excepto Ojalá estos me analistas equivoque. que nos están dando, excepto estos analistas que le están pasando reportes a otras Es empresas que internacionales. no tener, porque básicamente es problemas energéticos, o sea, es gasolina, electricidad, todo, o sea, es que es como paralizar otra vez la economía. Lo que está ocurriendo más bien son problemas de distribución. Eso es el problema de distribución, que tiene que ver con la falta de empleados dentro de los Pues sistemas de no es distribución. un buen momento para impulsar, que eso también puede ser parte de la conspiración, una investigación, o sea, investigar precisamente I+D sobre drones, coches con pilotos automáticos y todo esto, que es el transporte, que esto Desde Amazon luego. tenía mucho investigado, ¿no? Es como que ya hay una Sí, fuerte demanda para eso, pues ya lo que le faltaba a Amazon para ser el rey del mundo, ¿no? Automatizarlo todo, que no necesite ni siquiera transportistas.
Sí, pero recuerda que nosotros estamos siendo tutelados por un grupo que ellos son los que dictan la agenda y dictan los pasos. Entonces, una crisis que venga como esta les conviene a ellos para mover fichas en el tablero. Y por lo general, lo que dice la historia es que después de cada crisis no se implementan las acciones para asegurarse que la crisis no se vuelva a repetir, sino que se implementan acciones a corto plazo que benefician siempre a los mismos. Bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona esto. No sé Pásame qué otra decirte, historia. no sé qué decirte, pero da un poquito de miedo, ¿no? Es como ya que, como ya me da tantas hostias en la vida, que decir, en general, como civilizaciones, como a ver dónde me viene la próxima, a ver cómo me coloca, pero bueno. Bueno, yo tengo otra que Dame también otra noticia, venga. te vas a dejar con la boca abierta, ¿eh? Noticias clave. Bien, esto fue la semana pasada, 18 del 10 del 2021. Los hombres de José Blanco que dijeron sí a Rajoy toman la Moncloa. Pedro Sánchez intenta cerrar filas en torno a él como líder plenipotenciario del PSOE, fichando para su gabinete a los que lo traicionaron en su primera etapa al frente del partido. Y aquí tenemos a los tres: Antonio Hernando, Pedro Sánchez y César Luena, del 2015, durante la reunión del Grupo Parlamentario Socialista. Estos dos de los tres dichos, son los del no es no, cuando lo de Rajoy, que provocó aquel cisma en el PSOE, aquel momento tan tenso, porque no querían pactar con Podemos, que al final hubo otras elecciones. Pedro Sánchez estuvo fuera del gobierno y provocó que el Rajoy estuviera gobernando 2 años más hasta la moción de censura. Pero fue por estos dos personajes que se abstuvieron en aquella votación para formar gobierno y provocó que aquella, creo que fue para formar gobierno en aquellas elecciones, Rajoy gobernara esos 2 años. Fue por estos dos hombres. Bueno, pues hoy cuando ha sido la reunión del PSOE, ha sido el congreso del PSOE, los ha vuelto a integrar dentro del partido y los ha metido, o sea, como que los traidores que provocaron su salida, los ha vuelto a rejuntar en el partido. Es una cosa increíble esto. O sea, estos son como los amigos o sea, el que te ha apuñalado prácticamente lo vuelves a meter. Es una cosa que no sé qué coño han estado hablando, no sé qué coño ha pasado por el PSOE. Ahora que Pablo Iglesias está fuera del gobierno, es como que una vez que ha quitado a estos, los ha vuelto a traer para... No sé si es una jugada maestra o no, o a qué se debe esto. De hecho, se han abrazado con Zapatero y con Felipe González. Se reunieron y se abrazaron y eran tan amigos cuando hicieron esta reunión del PSOE el otro día. Y estos están ahora dentro del gobierno. O sea, es como... No sé. O sea, todo esto lo que hay detrás, todos los movimientos que hay por detrás de los gobiernos o los partidos, estos sí que son de verdad conspiraciones y bueno. ¿Qué te parece todo esto? Pepe Blanco que ha vuelto. Más bien sí. Los indicativos de cómo la política en su mayoría es todo gerentuchos entre medios, ¿me entiendes? Es todo gilipolleces de gerentes intermediarios del medio. ¿Entiendes? ¿Por qué? Ya te digo, porque vienen órdenes desde arriba que rigen a los intereses supranacionales que hacen estas jugadas, tío. Acaban haciendo a estos compañeros de cama tan extraños. Pero es que precisamente el cisma del PSOE fue porque los que eran los varones del PSOE no querían pactar con Podemos. Querían que el PSOE pactara con el PP. Se abstuviera. De hecho, necesitaba 2 parlamentarios. Hay un libro que lo cuenta, que un día igual lo traemos por aquí, que cuenta precisamente esas tensiones que se vivieron en esas elecciones. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué libro? No, tendría que buscarlo, pero me acuerdo que hay un libro por ahí, ahora mismo no lo tengo, tendría que pedirlo y tal, pero leí sobre el libro y lo ponía muy interesante sobre ese, y además era sobre un periodista famoso y tal. Bueno, el caso es que necesitaban que 2 diputados se abstuvieran para que el PP siguiera gobernando. Entonces había mucha tensión y mucho cuidado de que eso, y precisamente estas 2 personas, Antonio Hernando y César Luena, eran de los que decían no es no, lo decía un día antes o 2 días antes, y justo cuando tiene que votar, se le escapa el dedo y va a ser que no es sí. Es decir, hubo por órdenes internas de los varones o de los intereses creados o de las presiones de las megacorporaciones o del IBEX o tal, de que con Podemos no. Y eso provocó que tardaran 2 años en entrar en el gobierno Podemos. Y eran por estos 2 sujetos. Y sin embargo ahora, por esos mismos intereses, parece que se han
se han amigado y han vuelto. Quiero decir, o fue una gran pantomima toda aquella del cisma de que Pedro Sánchez estaba fuera durante 2 años, volvió al gobierno después con la moción de censura, que los números, al día siguiente tenía los números para hacer la moción de censura y sin embargo esperó 2 años. ¿Por qué esperas 2 años si puedes gobernar 2 años antes, atrás? ¿Qué intereses hay ahí? ¿Qué problema hay? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué 2 Eso años lo has antes dicho sí? tú, ¿qué intereses hay ahí, chaval? Claro. O sea, es todo como... Aquí hay un gran enigma que todavía no se ha desvelado. ¿Qué ha pasado ahí exactamente? ¿Que ahora son todos amigos? ¿O es una Ajá. gran pantomima? ¿O es esa partitocracia? Yo por eso, en aquel momento yo pensaba que Podemos nunca iba a entrar en el gobierno si se han conchavado estos dos, ¿no? Yo siempre he Claro, pensado claro. que PP y PSOE siempre han estado mucho más cerca que de Podemos. Ahora igual Podemos o Unidos Podemos forma parte de la partitocracia, pero bueno. Pero no deja de ser un capítulo de la historia de la democracia española en la cual pasaron muchas cosas allí y bueno, es interesante escucharlas, vamos. Y ahora es como este último capítulo que han vuelto aquí al gobierno. Yo no lo entiendo. Me parece una cosa como... Bueno, Pedro Sánchez otra cosa no, pero tonto no es. O sea, si prefiere tener a los enemigos cerca, será porque sabe dónde se está moviendo también, ¿no? Bueno. A mí me tienes que disculpar, pero yo sigo hablando sobre gerentuchos de rango medio, tío, que básicamente reciben las órdenes. Esto tienes que hacerlo así. Ahora nos conviene este mes que metas a este aquí Sí, y allá, porque vamos a mover a este otro para allá y tal. Sí. Y Sí, tienes sí. que obedecer, porque recuerda que a final de cuentas todos estos salen de la Universidad Juan Carlos, Sí, pero están pero pagados escucha, por lo mismo. pero es Sí. que Pedro Sánchez recibió la misma llamadita que estos dos. Y ¿Sí? Pedro Sánchez dijo que no, que él quería gobernar con Podemos o con Unidas Podemos. Era su intención, Hombre, de primeras, ¿eh? Que era cuando ya. no le dejaba dormir. También le salió diciendo después, no, es que con Unidos Podemos no podría dormir por las noches y tal. Y después, sin embargo, formó el gobierno. Es que quiere decir, es que al año siguiente dice lo contrario y hace justo lo contrario. O sea, dice una cosa y hace lo contrario, pero aquí sí lo hace y quiere formar. Pero quiere decir, termino. Pedro Sánchez quería formar gobierno porque quería gobernar a costa de todo, ¿no? Y era legítimo y podía hacerlo y los números daban. Era cuando Pablo Iglesias decía, los números dan. Pero hubo esas llamaditas y por eso hubo ese cisma en el cual el Partido Socialista se rompe. Y fue muy grave aquello, fue un problema. El Partido Socialista estuvo cerca de desaparecer. O fue una enorme pantomima para después conseguir el gobierno y pactar con el PP 2 años. Y se pactó por detrás. O qué pasa así, porque ahora los ha aceptado y los ha vuelto a tener aquí en el gobierno. O sea, yo no sé. Y entonces lo han vuelto a aceptar porque no entiendo que antes sí valían los números, ahora sí, ahora no. No sé, bueno, es curioso, pero vamos. A ver, mira, tú te imagínate, en vez del hombre sentado en la oscuridad con el gato negro, ¿no? No, lo digo en serio, tú imagínate en vez del malo malísimo, ¿no? Tú imagínate un grupo, un conglomerado, lo equivalente a un Bilderberg a la española de 20 accionistas. Vale, de 20 accionistas, ¿no? O sea, Florentino, Botín y esta gente. Exactamente. Pero, y ojo, ellos sí reciben directrices de un grupo internacional como el Bilderberg, diciéndole que le viene alguien como el Bilderberg, no digo que sea el Bilderberg, pero un conglomerado internacional le dice, oiga, mira, las próximas 5 años queremos no tener empresas de calzados en España porque queremos subir la venta de calzados a Italia, así que desmonten la industria, ¿no? Entonces estos hablan con Pedro Sánchez y le dicen, por ejemplo, oye, haz coalición con esta, haz coalición con el otro porque tenemos esta directriz. Y esto no impide que un pelele como Sánchez, que es un gerente mediocre que va a pasar a presidente, se rebote y diga que no. Ahora, van a llamar ¿cómo se llama? A los fontaneros del Estado y sacarlo del medio, ¿no? A la coalición Pi y tal. No lo sé. Probablemente no porque tiene demasiado perfil. Pero van a tardar unos meses en apretar las tuercas. O a lo mejor van a ellos a inferir, haciendo un análisis de negocios, que el esfuerzo por sacar a Pedro Sánchez no compensa no sacarlo y que pueden hacer el mismo logro por otro camino. ¿Entiendes? Y se hacen estos análisis. Y nosotros, como gente de la calle, pensamos, el presidente es este, el presidente es el otro, y wow, ¿cómo van a cambiar las cosas? ¿O qué cambio de política? O sea, y no. Y tú sabes, tú y yo lo hemos hablado a millones de veces, pero lo estamos hablando retóricamente para que ciertos miembros de la audiencia lo entiendan, que los estamentos de poder, las capas, están diseñadas para siempre beneficiar a los mismos y crear la ilusión de que nosotros participamos en este proceso. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero yo creo que en este caso justo la llamada falló. Y fue porque Sánchez se opuso.
Entonces, bueno. sí, y todo el engranaje y todo lo que ocurrió con el cisma, es mi teoría, ¿eh? Pero bueno, Pero tendré que estás de estudiarlo. acuerdo. No, pero estás bastante alineada con la mía, Sí, diciendo que sí. básicamente un mediocre puede también decir, no voy a hacer eso, y Sí, ya está. sí. O sea, y van a buscar la vuelta de hacer lo que quieren hacer, dándole círculos alrededor de él. Sí, pero deja, te lo explico lo que yo pienso, ¿eh? Sí, En este caso yo sí, creo que precisamente fallaron esas presiones sobre Pedro Sánchez. Y por eso le sí. dejaron fuera del gobierno. Claro, claro, claro. Eso tiene sentido. Y Ese análisis tiene sentido. obligaron a estos dos diputados a votar en contra o abstenerse para que Sí, Rajoy gobernara, para que darle esos 2 exactamente. años de tiempo para que las empresas asumieran el Exactamente. nuevo gobierno, que tampoco es que iba a ser Exactamente. una nueva revolución. Y No. entonces le dejaron volver de alguna manera, pero Ajá, esta vez ajá. más seleccionado quizás. Exactamente, exactamente. Yo estoy 100% de acuerdo con ese tipo de análisis, basado en lo que ha pasado y lo que tú y yo sabemos cómo funcionan los estamentos del poder. O sea, sí, 100% de acuerdo con ello, tío. Es que de otra manera también hay que pensar, el PSOE estaba en una encrucijada en aquel momento. Si Pedro Sánchez se abstiene, es que claro, date cuenta, era un problema. Si Pedro Sánchez se abstiene, el PSOE no vuelve a ganar en la puta vida las elecciones. En cambio, si hay este cisma, si hay este circo, como que me han dejado fuera 2 años, pero he dejado que el PP gobierne 2 años, pero no es culpa de Pedro Sánchez. Fíjate, Pedro Sánchez es el bueno de la película, de hecho ha quedado como el bueno de la película. Ya, Son los varones de Felipe González y todo esto los que, presionados por el IBEX y presionados por las grandes corporaciones y los intereses económicos, los que han montado este cisma, ¿no? El ala claro, derecha y el ala izquierda. Y claro, después él vuelve como Salvador Redentor, como diciendo en el momento en el que hay una sentencia judicial contra el PP que decía, aunque después se ha refutado, que el PP era una fábrica que era una empresa mafiosa prácticamente. Aunque sí, después sí, esto se sí, ha sí, me acuerdo. refutado se ha refutado, o se ha matizado. Y él como vuelve como Salvador y encima Sí, con la izquierda y volviendo progresista y nos vuelven a engañar un poquito como que con la chaqueta de la izquierda, ¿no? Cuando están fuera sí, siempre sí, son sí, de sí. izquierdas, pero cuando entran... Y sin embargo, no sé si es todo un circo como para apaciguar y no sé, o sea, yo creo que era o estaba muy bien pensado o lo parchearon como pusieron, no sé, es una movida que la Sí, verdad es que es digna de estudiar en un futuro, ¿eh? sería digna de estudiar, pero el problema es que también los dos conceptos, ¿eh? Estudiarla por anécdota o estudiarla para aprender y no repetir el error. Eso es lo que te quiero preguntar. Bueno, yo es que también como tampoco tengo mucha influencia, pues no sé, es Claro, para que cuando nos claro. vayan a engañar decir, oye, que nos están engañando otra vez. Otra vez, Con el mismo otra vez. sistema, que sean un poco más... Ajá. En este caso, por lo menos, parece que fueron originales a la manera de engañarnos, ¿eh? Yo es lo que me Ya, vuelo, ya, ¿eh? ya. Todo esto sí que me gustaría que que la audiencia nos diera su opinión sobre este caso, porque yo creo que si esto no es conspiración, no sé qué es. O sea, si es más Exactamente. conspiración que esto no hay. O sea, Claro, claro, estoy 100% de acuerdo contigo. Mira, esto me parece un perfecto momento para que pongamos una pequeña pausa musical y volveramos con las noticias y nos acercamos hacia la recta final. ¿Te parece? perfecto. Venga, vamos a ello.
Bien, después de esta pausa musical, estamos aquí de vuelta con vosotros, David. Y tú me estabas diciendo, mientras la pausa estaba aconteciendo, de que tenías un montón de cosas más que exponernos, Sí, mira, lo primero que en este ratito que hemos tenido, en este interludio, pues me he leído casi la mitad de La Conjura, el libro de Jesús Cintora, que era el libro que yo me refería. ¿no? Que lo que he leído habla del último pacto. A mí me interesaba más el primero que falló cuando pasó... Bueno, el primero no, un poco antes incluso, cuando falló la primera investidura y cuando fue esa escena. Pero creo que la parte final del libro ya os contaré. Cuando lo termine, es un libro muy pequeñito, muy interesante, que también está muy bien narrado, además por Jesús Cintora lo noveliza como si fuera todo lo que pasó en ese último acto de investidura y está interesante. Pero bueno. Cositas que tengo por aquí, que se vienen cositas. Tengo más noticias que... Bueno, tengo una que es que tengo que decirlo. Me he hecho muy fan, entre comillas, de Mediterráneo Digital, porque es que la capacidad de sorprenderme es increíble. Lo de este periódico es algo Fuera del micrófono, alucinante. David me estaba diciendo, yo la gozo con este Sí. periódico. Y yo le dije, bueno, no es mucha publicidad. Y me dice, pero se hace la publicidad sola. Sí, entre esto y la Gaceta de la Ibosfera los tengo ahí en favoritos. Es como, wow, o sea, es otro mundo, viven en otro mundo. Yo te voy a enseñar las portadas, las noticias de hoy, porque es algo acojonante. Bueno, te voy a leer los titulares así un poco por encima, ¿no? Irene Montero, además le voy a poner voz sensacionalista. Irene Montero no condena y se ríe de la violación de una chica de Vox. Es un bulo. Otro, ¿eh? La manada de Palma a juicio de 4 marroquíes por una violación múltiple a un niño de 16 años. El gobierno aprueba la nueva ley de extranjería. Papeles para todos los menas. Detenidos 37 niños rumanos entrenados para robar a ancianos por todo Madrid. Chon, chon, chon. Un hombre de 48 años da una paliza brutal a sus padres por dejarse la nevera abierta. El puto amo. Esto para que no haya titular sensacionalista. El puto amo. Trump crea su propia red social para escapar a la censura. Los Y que la independentistas... cerró 2 semanas después, sí. Los Todo de ella. independentistas crean una web para denunciar a los profesores que hablen español. Chon, 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 chon. Joder, tío, pero qué panda de titulares buenísimos Espera, todos. espera. Decenas de personas muy feas se manifiestan en Madrid para exigir la libertad de Pablo Hasél. Muy feas. Un inmigrante somalí mata a puñaladas a un diputado. Pues es cierto de que lo estoy mirando, decenas de personas muy feas se Sí, manifiestan sí, sí. en Madrid. Wow. Esta Las es- guapas no llegaron a tiempo. Las guapas, todo el mundo sabe que votan a la derecha, eso está claro. Esta es Cierto. la comunidad que ha aprobado una paga de 522 euros al mes para todos los inmigrantes. Chan, 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 chan. Y llega la más fuerte. Bueno, hay más por aquí, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí. Un marroquí desbocado muerde a 2 policías en Zaragoza y les contagia la rabia. La foto es... Desbocado. La foto sale un tío como muy loco en pelotas y como si fuera un vampiro mordiendo a otra persona que está en No, el suelo. la foto es un fotograma de una de estas películas como 28 semanas después y tal. Es una peli oficial, ¿eh? En serio. Dice, De zombies. Es que más empieza la noticia, es como nueva agresión a policías en Zaragoza. Como que esto ya ha pasado antes. Como que ya ha habido Claro, marroquíes con claro. rabia en Zaragoza que va mordiendo a policías. Y de esto no se hace eco el resto de la prensa. Es increíble. Es que... Joder. ¿Tú notas algún corte o algún tipo de preferencia en este tipo de titulares? Como que quisieran decirnos algo, que algo pasa con los inmigrantes. ¿Tú crees que...?
¿Sabes una cosa que vamos a hacer la temporada que viene? La temporada que viene vamos a buscar a quienes son, porque es una compañía que está detrás del Mediterráneo Digital, el periódico Mediterráneo, y otras prensas más amarillistas de derechas como estas, y vamos a analizar quiénes están en los consejos de dirección, cuáles son los negocios que se expanden y quiénes organizan y subvencionan este tipo de cosas, porque estamos, o sea, ya sé que lo que me has hecho reír una carcajada, tuve que poner el micrófono en mute para reírme mientras tú leías, pero es que también es interesante ver cómo en el mundo oficial de las noticias, ¿no? El hecho de que haya gente de opiniones sesgadas empiecen a visitar estas páginas crea promoción dentro de los motores de búsqueda y les da relevancia a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Tú sabes que hoy en día uno de los problemas que nos encontramos y que Facebook nos los ha demostrado con sus algoritmos es que recibimos las noticias que son más de nuestro propio sesgo. Es difícil encontrar contrastes. Y esto es un ejemplo clarísimo de lo que me estás dando, tío. Sí, sí, absolutamente. Bueno, ¿te doy otra noticia o tienes tú algo? Dame otra noticia. Noticias clave. Según ABC, bueno, yo esto lo he visto en varios medios. ABC dice: Biden retrasa la desclasificación de los documentos del asesinato de John Kennedy a 2022. Es decir, lo que iban a desclasificar en unos papeles que iban a salir ahora, le van a dar otro repaso por si acaso hubiera algo que pudieran inculparles, ¿no? Fíjate, yo no sabía esto, me refiero, estaba seguro de que iba a ocurrir este año, pero no sabía que le habían dado ahora este retraso. Fíjate, gracias por dejármelo saber, qué interesante. Sí, sí, no verán la luz hasta el año que viene, al menos, ¿no? Un aplazamiento. Al menos, sí. Porque para la protección frente a los daños identificables a la defensa militar. Por lo que sea. Qué interesante, qué interesante. Qué interesante. Qué Pues interesante que todavía sigan 63 años después todavía haciendo emplazos a esta desclasificación. Pues sí, 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 muy interesante. Bien, y entonces ahora en la parte de critiquemos a JJ tenemos la sección que casi todas las semanas solemos dedicar, que tanto gusta a la audiencia y que tanto intríngulis ha dado, en una Qué sección eres, ya tío. fija de nuestro programa, que además está en racha, está on fire. Tengo mi carpeta No permito que la llames critiquemos a JJ. Tenemos que llamar a la sección algo así como ¿qué ha dicho JJ hoy Bueno, para hacernos criticar reír? es un eufemismo. ¿Qué barbaridades ha soltado? Bueno, pues tengo aquí en la página upers.es, ¿no? En el cual, pues el titular, JJ Benítez, lo de la pandemia será un juego de niños comparado con lo que pasará en 2027. Que algo de esto, si no me 2027, equivoco, qué miedo. si no me equivoco, algo de esto ya adelantaba él en Caballo de Troya algo. No sé en cuál de ellos, pero algo de esto Claro. ya le... Igual está en el primero. Igual está haciendo un crossover ahora, ¿no? Entre sus diferentes publicaciones. No sé, o coherencia narrativa se llama, o para que no tenga agujeros de guión, no sé. Bueno, entonces, entre una entrevista que le presentan en está escrita, pero como tengo el audio, voy a poner el audio, que es mejor. Vamos, siempre es más representativo. Entonces le hacen la pregunta: ¿la COVID fue creada por el ser humano? Y sale JJ Benítez. Habría sido creado, fabricado en un laboratorio norteamericano militar Militar. sembrado en lo que ellos llaman son como cabeceras o plataformas, en este caso China. China, claro. Pero no sería, bueno, de hecho China lo ha negado siempre, no sería un virus que se ha escapado de un laboratorio, que lo ha transmitido un señor, no. Según la información que yo tengo, procedente de uno de estos fuertes, llevaban 12 años preparando ese virus y en el momento oportuno lo sembraron. ¿Para qué? Según esa información, para hundir a la economía de Europa. Y lo han conseguido. Claro, que él hizo un libro escribiendo esto, porque un poco utilizando la misma fórmula de Caballo de Troya, es que alguien le dijo: oye, que tengo una información importantísima, relevante, mundial, un descubrimiento, te lo voy a contar a ti porque que estás en el barco mientras estaba la pandemia y te lo voy a decir a ti porque sí. Y la solución es la misma, la culpa de todo son los militares americanos. De cualquier cosa que pase en el mundo,
O sea, esto es lo que se dice siempre, un agujero de guión lo hizo un mago, para él es, en vez de lo hizo Claro. un mago, lo hicieron los militares. Deus ex machina. Sí, pero es que aún hay más, señores. ¿Qué pasará en el 2027, que era el titular de la noticia? Ojalá esté equivocado, pero Ojalá. si no lo estuviera, pues se sabe o se cree que va a venir un gran meteorito Claro. que impacta en el Atlántico y que provoca alrededor de 1.200 millones de muertos en 24 horas. Es decir, lo de la pandemia es un juego de niños sin ninguna importancia. Pero repito, ojalá esté equivocado. Que yo viviendo en Asturias voy a estar jodido, ¿eh? Entre el tsunami de Canarias que me va a venir y el meteorito me voy a mojar, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Bueno, que por lo menos tú vives en un quinto, ¿no? Y te queda un poquito tal. En un séptimo vivo, sí. Séptimo. Bueno, aún te queda. O sea, yo lo que te aconsejaría, ¿no? Basándonos en lo que los dictámenes de JJ, cómprate una hinchable, no una muñeca, sino una barca. Tengo el kayak, claro, que soy muy Claro, fan de, ¿no? claro. Tenlo ahí listo, ¿no? En el 2026 súbetelo. Déjatelo ahí, déjatelo en el balcón todo el 2027, ¿no? Y tengo unas provisiones listas dentro y tal, no sé qué. Y ya sabes, ¿no? Cuando caiga el meteorito y te suba el agua hasta el sexto piso, te bajas en el kayak y vienes a visitarme aquí a Texas. Además claro, voy nadando. Además lo tengo en Nadando, mi galería. Remando, joder. Sí. Vienes remando, coño. No, pero en la ola del tsunami que vendrá del meteorito, lo que pasa es que me empuja en dirección contraria, pero bueno. No, una vez que pase el meteorito, te subes a él, puedes poner una vela solar. Una vela solar que sí. La de Avi Loeb, ¿no? Que también está en racha. También tengo alguna. Claro. Le pides a los marcianos de Avi Loeb que te den la fórmula de la vela solar para que le dé caña a tu motor y te vienes a Texas a visitarme, tío. Que aquella Dallas estará a costa de mar, ya. Será como Marbella. Que Avi Loeb estaba en racha también porque había comentado un artículo. Lo que pasa es que Avi Loeb, claro, por lo menos lo enmascara mejor, ¿no? Que decía que si el universo había sido creado en un laboratorio alienígena. Y el artículo era muy interesante por ahí. Pero bueno, a ver, que lees el titular y dices tú, uff. Pero después lo lees y es interesante, ¿no? Otra cosa es que lo demuestres, es una teoría. Claro. Es una teoría y es una especulación más que nada. Sí. Efectivamente. Déjame ahora decirte un par de cosas, ¿eh? Una cosilla interesante. Yo tuve un contacto secreto que tiene que permanecer anónimo, que me ha dicho que es probable que consigamos una entrevista con JJ Benítez si le hacemos una entrevista sobre su libro. Si nos atenemos al libro. Hostia, me has dejado muerto ahora. Entonces tengo que borrar esta parte que acabo de decir. Me has dejado muerto. Hostia, pero tanta necesidad tiene publicidad JJ como para que nos dé una entrevista. Bueno, fíjate que borde soy yo. Que hasta les dije, es probable que ahora no, que estoy cerrando la temporada, la siguiente. Ay, te has hecho. Eso es como cuando viene una guapa a pedirte caña y dices tú, te lo voy a hacer difícil y tal, ¿no? Algo así. Es como hacerte lo interesante. No, cuando yo quiera. Qué bueno. No creo que a JJ le apetezca bailar mucho con nosotros. Así que no sé quién es la guapa y la fea en esta partida, tío. Obviamente nosotros somos los feos, no sé. Sí, bueno. Lo que quiero decirte es que, pero sí, me han dicho que de verdad que condicional es que hablemos del libro. Hostia, y que no nos vayamos por los cerros de Úbeda. El libro ya tiene temita, con los primos. Claro. Así que te hago esta propuesta en voz alta. ¿Te apetecería Hombre, yo me apunto a donde el sea. libro y entrevistarlo sobre el libro? Y seré súper educado. Igual algún chascarrillo, pero a ver, que no voy a confrontarle ni voy a reírme. O sea, a ver, que yo en el fondo le tengo respeto y que le tengo cariño incluso, ¿eh? Otra cosa es que yo haga algún chiste y que haga un poco de chance, pero un poco a costa de él, pero tampoco es como, o sea, mis respetos hacia él, bueno, aunque dicen muchas cosas, pero bueno. Pues ya te digo, si tú estás de acuerdo y estás de acuerdo en aceptar esos términos, a mí tampoco me parece mal, ¿no? Una vez que los términos estén concertados,
y que la gente, la audiencia sepa, ¿no? Que han sido así los acuerdos de que hablamos del libro y nada más, ¿no? Y tal. Y mira que el libro tiene mucho tela, que estuve ojeando en Amazon. Es de alienígenas ancestrales en gran parte. Aparte de que pone casos ovnis, hay una parte, creo, Sí. que es de alienígenas ancestrales, que es un tema que yo domino y que me Y fascina. una porrada de casos de entrevistas con testigos, una porrada de entrevistas de testigos. O sea que sería muy interesante también cuestionarles sobre la metodología y sobre sus métodos, ¿no? Y todas estas preguntas que tú y yo nos hacemos, de cuánto merece, cuánto peso tiene, ¿no? La opinión del testigo y todas estas cosas ¿No? según el punto de Y vista sobre de él. todo decirle el tema de las pruebas y el método de periodístico y las fuentes. Yo eso siempre se lo he Claro, querido claro. preguntar. ¿Por qué valora tanto los testimonios de las personas sin pruebas? Si los testimonios pueden ser influidos por muchas cosas, ¿no? Claro, Y claro. además es interesante, a mí siempre me gusta, o sea, hacer una entrevista a una persona con la que no estás de acuerdo y que ella exponga e intercederle Claro. sin violentarlo en exceso. Tampoco hace falta No, violentarlo. sí, exactamente. Nosotros aquí las bromas que hemos hecho y los chascarrillos que hacemos es acerca de ciertas partes de su trabajo que son más cuestionables. Y ya lo hemos dicho miles de veces, a nosotros nos encantaría cuestionarle sobre esas partes, ¿no? Pero bueno, o sea, pero si no puede ser, pues entendemos y también hay esta otra opción. No prometo nada, David, no te prometo ni a ti ni a la audiencia nada, porque fue una propuesta, básicamente me dijeron, quizás podríamos agarrarte la entrevista con él, pero tenías que atenerte al libro, no sé qué, y solo al libro, y no sé cuánto, y no sé si No, pero podrás. si ya solo el libro ya tenemos para 3 horas. O sea, solamente dije, del libro. claro. Y yo dije, sí, podríamos y tal. Y después me quedé pensando y dije, yo estoy más quemado que la moto de un hippie y tal, y déjame hablarlo con David. Y fue cuando le dije, ¿no? Sería Bueno, un no bombazo. sé, esta temporada no sé, pero la siguiente sí, ¿eh? Qué grande eres, qué grande eres. Bueno, qué gilipollas también. por no aceptarlo así a la... Porque también me gusta. Yo le tengo, ya te digo, le tengo bastante más cariño ahora a Benítez después de la entrevista que le escuché a Alfaro y la parte personal de su vida, ¿no? Que me impactó mucho. Me impactó mucho, en serio. Ahora, también tuve una conversación hace poco de un tema que no vamos a entrar mucho en detalle con una persona que yo admiro mucho, que es Alberto Guzmán, el director de The Next, ¿no? Y le comenté que que la siguiente temporada vamos a hacer una separación muy clara entre los contadores de historias dentro del mundo del misterio y los buscadores de la verdad. Efectivamente. Y esto va a ser un tema muy peliagudo, va a ser un tema picudo, un tema que a lo mejor nos gana enemigos, ¿eh? Bueno, eso no tengo problema yo, enemigos tampoco. O sea, eso refleja más cómo está el Estado, ¿no? Del tema del misterio, ¿no? En España más que nada. Y por eso te digo que... Y hay gente que se mete en el mundo del misterio solamente por contar historias. Yo una de las más cosas que odio es cuando oigo a gente decir, esto fue el misterio y esto fue lo que nos contó el testigo, que la verdad nunca lo sabremos. Pues entonces, ¿para qué coño estamos contando esto si nunca lo sabremos? O sea, para hacernos una paja mientras oímos el gran misterio, como si fuésemos Boy Scouts alrededor de un campo de fuego, ¿no? Una hoguera de la noche para darnos sustos unos a otros. Pues un poco sí, ¿eh? Un poco es eso. Una parte del misterio show es un poco eso, como si fueran microrelatos de terror o... Un poco sí, ¿eh? Esa es la parte de la que yo estoy escapando. Esa es la parte de la que yo escapo. Y bueno, esa es de que nosotros escapamos, tú y yo, ya sé. Somos bastante más críticos. En Mira, fin, tío. Tengo aquí esta carpeta de JJ. Iba a sacarla hoy, pero voy a sacarla para después de la entrevista. Vale. Los que no tienen... Igual, no me voy a callar porque los que no tienen vídeo, ¡uf! ¿Qué cosas hay ahí? Hay aquí una carpetita del número pi de JJ y bueno, esto lo he dicho por si la gente está interesada, que lo busque. Que se va a sorprender. Es que no entra todo. No. entra todo. Bueno, mira, vamos a pasar ya a correo de los oyentes para cerrar, porque esto era... ¿No quieres la última? La última, que más te va a interesar, me la pides yo creo. Así, a ver, dame. La última. Noticias clave. El Congreso de Estados Unidos, según el EA.es, declara que Steve Bannon en desacato por no acudir a declarar sobre el asalto al Capitolio. Muy correcto. Esto ha sido gran noticia en todo Estados Unidos. Resulta que le pidieron que hubiera una comparecencia delante del Senado para que declarase sobre lo que le pasó al asalto al Capitolio y él decidió no aparecer. Una vez que esas cosas ocurren, ese tipo de desacato ocurren, pues los senadores tienen que pasárselo a la Fiscalía General y la Fiscalía tiene que decidir si ese desacato pues es un punto criminal o no. Te doy un ejemplo, ¿no? Si el Senado está hablando sobre los envoltorios de chicles y te llaman a ti a declarar y tú no vas, entonces nosotros mandamos
tu falta de comparecencia a la fiscalía y la fiscalía va a decir, joder, tío, que es un tema de chicles, dejaros de coña, no me hagáis perder el tiempo, ¿no? Y no pasa nada. Pero si estamos investigando la muerte de 3 personas y tú no vienes a declarar una vez que te hemos convidado a comparecer, se lo mandamos a la fiscalía y la fiscalía puede decir, esto es un acto criminal, no comparecer. O sea, que Y puede tener ser penalidades. caza y captura o cosas así. Puede pasar a búsqueda de captura y cárcel y tal. De hecho, hace como 12 años hubo un incidente donde hubo un atentado terrorista, creo que fue en Irak o en Irán o por ahí, y uno de los allegados a la embajada no pasó a declarar cuando le hicieron las preguntas y acabó cumpliendo, si no recuerdo mal, entre 5 y 6 años de cárcel de una condena de 11. Lo que no sé hasta qué punto esto puede revolucionar, si es lo que él quiere precisamente, victimizarse también. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ojito con esto. No digo que no se haga, pero hostia, un tío que tiene un micrófono, meterlo en la cárcel, aún siendo culpable, y con estos locos de QAnon y el asalto, porque en medida le llamaron porque él de alguna manera incitó este asalto. Igual que Facebook está en problemas también por este tema de que se relajó las medidas de, entre comillas, censura y todo esto. Estaba haciendo noticias estos días, ¿no? Incluso Facebook puede que cambie de nombre y tal. O sea, todo esto es noticia estos días, ¿no? Pero ya te digo, que meter en la cárcel a alguien que tiene un micrófono y de gente tan loca como esta, no sé qué va a pasar, ¿eh? Claro. Sí. No sé, puedes que estés haciendo un mártir, esperemos que no, ¿no? Además te voy a decir otra cosa. ¿Te acuerdas aquel programa que nos hizo Miguel Ángel Ruiz sobre la polarización en la política, ¿no? Sí. Hay un tema que es interesantísimo, que es hablar sobre la vida natural de la polarización. Tiene un nacimiento, tiene un crecimiento, tiene una juventud, una madurez y después tiene un declive. A Bannon y a su cuadrilla quiere decir todos estos como el Matt Gaetz, como la senadora la Green, Marjorie Green, ¿no? Y todos estos extremistas están ya parcialmente en el declive. Han llevado demasiados años a la luz y la gente que los seguía lo sigue siguiendo, pero mucha gente ha dejado de seguirlos, ¿no? Y no me malinterpretes, ¿no? Siguen haciendo ruido y se les sigue escuchando, pero cada vez nos damos cuenta de que las voces son menos, solo que más estridentes. Y por eso están un poco en el declive, ¿me entiendes? Y mucha gente se intenta separar de ellos una vez que han visto que lo que proponían no era positivo. Y ahora que han pasado a un punto secundario en el telón, ¿no? Una vez que ahora toman posiciones secundarias en el escenario, las cosas van mejor. Ahora que a ellos no se les presta atención, ¿me entiendes? Para la mayoría de los norteamericanos. Yeah. Entonces hay esta impresión de que casi estaban mejor sin ellos, ¿no? Y tal. Es que esto enlaza un poquito. Te voy a meter otra noticia, así como que no. Es que hay otra noticia que ha sido que muere Colin Powell en los 84 años, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, que ha muerto por COVID, aún estando vacunado, tiene 84 años. Pues tuvo la mala suerte de que entró en ese 90 y tantos % que cubre en ese 3% que no le salvó o que no creó anticuerpos, y una persona ya de cierta edad pues le afectó la vacuna, ¿no? No le afectó o no le salvó la vacuna como normalmente le salta. Bueno, ya ha muerto, ¿no? Y es que me ha llamado la atención porque justo estoy leyendo el libro que me dijiste, que es el de Bruno Cardeñosa, el del 11 de septiembre, Historia de una infamia. Sí. Y es uno de los protagonistas precisamente de los que, entre comillas, le obligaron a decir creo que fue en la ONU, aquello de las armas de destrucción masiva, de lo que después él se arrepintió y dijo que era una mancha en su carrera, ¿no? Y era uno de los partícipes de aquella guerra. Además era negro y fue uno de los personajes más poderosos en aquel momento y de aquella infamia. O sea que este personaje lo tocaremos el año que viene cuando... Sí. Es uno de los personajes a tocar en ese especial que haremos del 11 de septiembre. Y bueno, pues quería simplemente nombrarlo, ¿no? Que hay mucha gente que ahora en redes le han dicho gracias por tu servicio y no sé qué y tal. Y yo como, bueno, a ver, este personaje es culpable de la muerte de muchas personas inocentes o de civiles por una guerra injusta, ¿eh? O sea que no, para mí no es santo de mi devoción. No, te entiendo, ¿eh? Y estoy completamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir acerca de él. Sí, señor. Bueno, venga, vamos a pasar un poco a los correos de oyentes, tío. Sí.
porque tuvimos un programita interesante, tuvo un poco nivel de polémica, aunque esperaba un poco más. Aún no sé cuánta gente hemos perdido de suscriptores. Bueno, y tú A que ver, empieza tú a leer. ha tenido descargas, ha tenido casi Sí, 1000 sí. descargas que el anterior programa, que el de la música, Hablamos del episodio 196 desmontando la leyenda negra española con José Pérez con el Inmortal. Y te voy a dar una noticia interesante, ¿eh? En esa semana en que lo publicamos, pues por lo menos no nos cayeron las suscripciones. Quiero decir que tengo aquí a ver, voy a compartirte la pantalla brevemente, ¿no? Tengo aquí un gráfico donde puedo ver las pantallas, las suscripciones que tenemos en iVoox. Ahora la estás mirando tú. Lo pincho, ¿eh? Sí, Sí, lo vale. estoy viendo. Y como puedes ver, estamos casi en 30.000 suscriptores, ¿no? Wow. Llevamos un tiempo ahí subiendo. Y aquí decía yo, después de este programa, a lo mejor en Sudamérica nos tumban, ¿no? No, o sea, ya ves, ¿no? Pasamos de 29.675 a 29.694, o sea que bueno, siguieron subiendo, ¿no? No hubo muchos problemas. Y como puedes ver en esta otra gráfica, ¿no? Que es más detallada, pues está en una categoría normal, 35, 32, 35, 33, 33, 36, 29, 43, o sea que no hubo grandes polémicas, ¿no? En cuanto a esto. Mira las escuchas y descargas, ¿no? En este periodo de un mes. Sí, 7.200, 6.700. Al de María Magdalena ha sido uno todavía que sigue en un mes, ¿no? El de María Magdalena sigue siendo escuchado. Después el caso de los Villares. Y después ya el de la leyenda negra. Sí. Joder, ya a mí me flipa lo de las cifras. El día que tenga yo esto en YouTube, me emancipo ya, ¿eh? O sea, me vivo de esto ya, ¿eh? O sea, acojonante. Te creo. Que por cierto, en mi canal de YouTube he estado compartiendo vídeos de drones. Espero que no me metan multa, aquí lo digo. Tengo un vídeo de Cudillero precioso. Y otro que haré de Castrillón, precioso, que veréis dentro de poco. Leemos algún comentario de la gente, ¿no? Sí, señor, te dejo ahí el coso abierto. Bueno, tengo aquí a Rookies69, dice: qué buen programa, excelente, se aprende mucho, además de que es interesante escuchar la otra versión. Entiendo que hay un manejo político de la historia, pero cuando ves el comportamiento de Latinoamérica se observa tanto racismo hacia los indígenas y hacia la población afro que es inadmisible. Y después de tanto tiempo perdura en comportamiento de este tipo. Yo soy colombiana y aquí ya casi nadie habla lenguajes indígenas. Que es una pena eso, ¿eh? Curiosamente en Cuzco, mi padre estuvo en Cuzco, ¿eh? Mi padre tuvo una historia allí en Cuzco, tiene una asociación y una ONG y ha estado varias veces en Cuzco, ¿eh? Yo casi me gustaría ir algún día, ¿eh? Me fascina. Lo que pasa es que yo con la salud que tengo, pues seguro que me pongo malo allí, ya seguro que me pasa cada vez que viajo. Curiosamente en Cuzco aún se habla quechua, lo que me parece súper. En Cartagena de Indias vas al Museo de la Inquisición y se ven cosas terribles. Muchas costumbres buenas y malas que cuentan nuestros abuelos hacen referencia a España, al señor, al dueño, al hacendado. En conclusión, somos una mezcla de lo bueno y lo malo de esa conquista y colonización. Pues chapo. Me gusta el comentario. Sí, no, estoy muy de acuerdo con ese comentario. Comentaré que alguna gente hizo referencia a Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas hizo un par de libros con referencias a los abusos, ¿no? Os dejaré saber de que yo creo que está muy bien el libro de Bartolomé de las Casas y leerlo, ¿no? Pero siempre con un granito de sal, porque como te digo, cuando él escribió esos libros, él estaba ya completamente involucrado en las guerras de patrocinio por parte de la Iglesia. Si los dominicos iban a ser los cristianizadores, si los franciscanos, si los agustinos, etcétera. Lo comentaste en el programa anterior, así de esos libros, lo Sí. explicaste bien, pero bueno, que seguro que lo que decía no había mucha mentira, ni mucho menos, al contrario. No, sí, o sea, seguramente lo que yo cuestiono de eso es la intencionalidad por la que lo decía, ¿no? De él. Pero una cosa que sí descubrí después, releyendo a Bartolomé de las Casas, es que él fue bastante responsable por la introducción de esclavos de África
a toda Latinoamérica para trabajo esclavo. Por lo que parece ser, ¿no? Ciertas encomiendas. A ver, y esto fue una zona muy gris, ¿eh? Ciertas encomiendas estaban usando a los nativos casi como labor esclava. Pero a ver si me entiendes, no eran 100% esclavos, eran más bien siervos. Y esto te viene a decir que recuerda lo que había en Castilla en 1500. Feudalismo y servitud. O sea, si yo estaba viviendo en Castellón y mi señor no quería que me saliera de su tierra, a mí me iban a canear y me iban a cortar las patas. En Castellón, tanto como en las Indias, o sea, como en las Américas. Claro. O sea, bueno, lo que tiene la Edad Media es lo que tiene. O sea, claro. Eso tenedlo en cuenta, ¿no? Por un lado. Pero entonces el cabroncete de las casas, ¿no? No dijo, no tenemos que dejar de usar mano de obra esclava. No. Dijo, mejor de usar a los nativos, vamos a importar negros de África. O sea, cuestionémonos un poco también la moralidad, ¿no? De esta gente a la que le estamos usando como héroes de referencia. En su defensa, décadas después, dice que se arrepintió de haber hecho esa recomendación de transferir la esclavitud, ¿no? De unos a otros. Pero bueno, como te digo, este señor Prendita, ¿no? Pues eso, que los nativos no los usemos para estos trabajos duros, traigamos a negros de fuera, ¿no? Fíjate. Curioso. Voy a leer algún otro más por aquí. Night Craftler dice, leyendas negras hay muchas, no solo la española, y veo poca reflexión sobre esas otras. Holodomor, genocidio planeado, un ejemplo. Pero esas se rebaten en pocos podcasts, no son mainstream como la leyenda negra o el chauvinismo rancio español. Pues no sé muy bien... Claro, es que esto tampoco sé muy bien a qué se refiere. No sé si tú sabes a lo que se refiere Holodomor. No, lamento decirte que no tengo mucha idea. Los comentarios yo me los leo todos, pero siempre lo tomo con el concepto de qué me es útil y qué no me es útil. O sea, había un tipo por ahí que parecía que intentaba o que tenía ganas de convertir en una diatraba, una discusión en el muro, ¿no? Entre yo y ellos, ¿no? Y cosas así sobre que si yo estaba saneando la historia de España en Latinoamérica y no sé qué, que yo era un oculta genocidios. Y te lo juro que pasé. Y otros le contestaron casi lo que yo te estaba pensando, ¿no? Porque, vamos, tú, como te he dicho miles de veces, estos programas son hechos para que la gente reflexione en voz alta y que los oyentes compartan reflexiones. Es que si no se convertiría en la hora de Gerald. ¿Y qué piensa Gerald de? Claro. Y no se trata de eso, ¿no? O sea, y no admito que yo esté en lo cierto. Y mi silencio tampoco implica que yo esté en lo cierto y que sea demasiado altivo y que no comparta las opiniones vuestras. Pero ese es el foro vuestro, es el foro de los oyentes. Ahí es donde tenéis que dejaros haceros oír. Sí, de hecho de ese palo es Jorgito Osmar, ¿no? Que dice, normalizar la atrocidad de los imperios no exima a España de su barbarie y bla, 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 bla. Bueno, y le contestaron varias personas y tal. Bueno, oye, está bien disentirnos, yo no estoy de acuerdo. Oye, yo quiero mencionar, hay uno que me ha hecho gracia. Bueno, me ha hecho gracia que nos ha escrito Antonio Salinas, que hablamos del otro día, ¿no? Que dice, saludos amigos, saludos. Aprovecho para contestar algunas dudas que surgieron a raíz de leer el mensaje que envía Gerald. La Sociedad de Investigadores Biofísicas, SIB, es una asociación sin ánimo de lucro, eso es muy importante. El nombre fue puesto a posta como homenaje a las antiguas sociedades de exploración de principios de siglo. También se buscaba arrojar una imagen seria. Para ello se empleó el término biofísica, ¿no? Bueno, yo es que hice un poco chascarrillo con el término, porque siempre me hace gracia cuando alguien se pone, que esto pasa mucho en las juntas de administración o en las grandes empresas, ¿no? Que se ponen nombres así un poco rimbombantes o tal. Pero bueno, nos explica que para ello empleó el término de biofísica, que era una palabra soviética para referirse al campo parapsicológico, aunque quizás algo más amplio y más vinculado a la conciencia humana que al mundo metafísico. Y estábamos adscritos a la Universidad de Granada y por esa razón teníamos acceso a alguna beca y a los laboratorios de la UEGR. Bueno, nos cuenta más cosas que sobre el término, lo podéis leer, el comentario es muy interesante. Básicamente es que se lo toman bastante en serio, utilizan el método científico y a mí, yo le contesté y le respondí que a mí me interesa mucho que precisamente estos temas los estudie la ciencia, o por lo menos gente que utilice el método científico, ¿no? Como hacía en su caso Manuel Carballal o todos estos investigadores, ¿no? Y la verdad es que estoy deseando escucharle y que venga al programa que nos cuente, porque a mí me interesa muchísimo todos estos campos que profesionales de verdad o gente del mundo científico investigue estos casos para desentramarlos. Es lo que llevamos pidiendo siempre, vamos, que hay muy pocos y los pocos que hay pues hay que darles bola, ¿no?
Claro que sí, pues claro que sí. Señor Salinas, ya está usted convidado y nos mantendremos en contacto para la próxima temporada y tal, y eso, darle un poco de A pábulo mí, y que nos... Ujú. sí, que a mí me interesa mucho precisamente qué métodos tienen para desmontar un caso, ¿no? ¿Cuándo sabes tú que que un testigo es fiable o cuándo se ha equivocado o si está elucubrando o todo ese tipo de métodos que debe ser Claro, parecido a cuando hace una investigación policial? claro que sí. Así que eso, ya nos pondremos en contacto y continuaremos con esto. Yo, ¿qué era que tenía por aquí uno? ¿Sabes qué? A pesar de que ¿cómo te diría yo? De la leyenda negra, ¿no? Es el más puesto al día que hay. Aún recibimos unos cuantos. En el de la música te Mm, dijo Manuel Morón Gómez, dijo, muy buen programa, un placer escuchar a Antonio Muñoz. sin Si duda. podéis convencerle de venir más veces, traedlo, por favor. Gracias por vuestro Sí, trabajo. sí, sí, seguro. En cualquier caso, si queréis escucharle más, está en Radio Nacional, en YouTube y está colaborando con otros programas por ahí. O sea que si le seguís en redes, él va posteando todo lo que va publicando. El otro día que estaba haciendo un especial sobre música de Grecia o algo así, de antigua Grecia y tal. Y era muy interesante. O sea que seguirle porque es uno de estos que, bueno, ya se mueve mucho, pero se mueve mucho porque ya está muy bien colocado dentro de o sea, Radio Nacional de España. Es un fijo en el programa, ¿no? Pero no es muy conocido. Y de hecho, dice, con la cantidad de información que lo hace y lo bien que lo hace, tiene pocos suscriptores o poca gente que le sigue en redes para lo importante que a mí me parece. Vamos, con gente como esta, con Muy lo de que acuerdo sabe. contigo. Entonces, mientras podamos, siempre tendrán un hueco aquí. Claro que sí, yo estoy deseando volver a traer, efectivamente. De hecho, Claro. incluso yo que no estoy muy ducho en música, incluso traernos o sugerirnos algún tema relacionado con música que lo pueda tratar, ¿eh? O sea que Sí, sí, sí. pues yo qué sé, pues todo esto de bueno, hablamos de la escuela pitagórica con la música o yo qué sé, pero temas que igual a mí se me pueden escapar, que tengan relación con el misterio y la música, seguro que él lo aclara enseguida, vamos. Aprovecho para lanzarle un saludo a Alberto Hernández, que lleva el podcast Hombres de Negro, porque así como quiso la serendipia cuando hicimos ese programa con el señor Muñoz, pues esa misma semana yo había entregado un audio con el que colaboro en Hombres de Negro, hablando sobre los misterios pitagóricos. Y eso, y coincidió, como te digo, como dice Carl Gustav Hmm. Jung, ¿no? Fue serendipias asombrosas de esas, ¿no? Así que si queréis escuchar más sobre eso, iros al podcast Hombres de Negros, que es buenísimo. Han cambiado un poco el formato y tal, Yo creo que y para van en su mejor, tercera temporada. además. El ¿Te formato ha gusta el nuevo cambiado. formato, no? Me gusta más el programa ahora, me parece mejor. De hecho, con lo que abrió, si no fue con el primer programa que abrió esa temporada, si fue con el primero, lo estoy viendo aquí, que fue el de que más trajo a Manuel Carballal, la evolución del misterio con Manuel Sí, Carballal, y estuvo muy bien. Bueno, Manuel Carballal siempre es un gusto verle. La claro. evolución del misterio con Manuel Carballal, ¿no? Y muy interesante, ¿eh? Siempre. Ujú. Pues ahí lanzo ahí un saludito. Vale. Tengo dos sugerencias Por favor, todas importantes. tuyas. Yo creo que Ajá. para acabar el programa de hoy, que hoy sí va a ser Sí. no va a ser tan largo como otras. Lo primero, ya, bueno, lo tengo desde hace varias semanas, pero por lo que sea siempre lo he postergado y nunca me he dado tiempo a sacarlo. El libro de David Cuevas, Los sin rostro, que lo ¿Lo has estoy empezado a leyendo. ojear ya? He leído ¿Sí? como la mitad ¿Y te gusta? y la verdad es que sí que me gusta, pero es un recopilatorio de relatos de testigos que han tenido algún tipo de contacto con entidades, con esa gente que son los hombres sombra, o similares, ¿no? Con eso que está siempre en entrevela. O, bueno, hay varios casos también, hay más, esos son los más frecuentes, pero hay más casos de más variantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que es fascinante porque además tienen un patrón. Yo, sobre todo, este tema me fascina, lo de los hombres sombra. Yo tuve ya lo dije alguna vez, que tuve alguna vez esto de parálisis del sueño y también tuve visita de esta gente. Sí. No tan espectacular como algunas que cuenta aquí, que para mí tiene directamente relación con los casos de abducción. Es como el caso de abducción es un paso más que esto, en el 99% de los casos, bueno. Y la verdad es que es fascinante. Es una recopilación de testimonios. O sea, y realmente Ajá, cuando tú lo estás ajá. leyendo es como si estuvieras leyendo micro relatos de terror. Y está bien, porque además yo, precisamente uno de los proyectos que quiero hacer está relacionado con esto de los hombres sombra. O sea, que es un tema que me fascina. Tiene que ver con Freddy Krueger, tiene que ver con mucho de la cultura pop terror que tenemos. Por ejemplo, la última serie de Misa de Medianoche, que también la aconsejo, está bien, es un poco turras a veces, porque es cuando cada vez que se sientan a tomar un café le va a contar que si su padre, que si No, su marido le pega y tal, pero intermedio ahí.
la serie está buenísima, Sí. los actores son geniales, los diálogos maravillosos, el concepto fenomenal, la fotografía increíble, ¿verdad? Sí, ¿Sabes de lo que padecen? dime. Padecen del síndrome, déjame recordar el nombre, Garth Ennis. Ah, sí, no sé cómo es eso. Hostia, Garth Ennis es el escritor de The Boys, Ah, es el escritor de The Cross, es el escritor de muchísimas cosas buenísimas, de Preacher. sí, estuvo el dibujante por aquí en las jornadas del cómic del The Preacher, sí. Muy bien. Pero que no Pero sabía una de las cosas de las que falla Garth Ennis es que el hijo de puta le apetece tener diálogos entre dos tíos y ¿qué hace? Lo sientan en un bar Claro. a hablar. Pues eso, pues eso. Y que a es- veces son interesantes, a veces no, pero es que si vas a usar el artículo de sentarte en un bar a hablar, tienes que ser un director genial para mantener el interés del espectador. Y eso es lo que le ocurre a esa serie, ¿no? De Midnight Mass, Sí, que que hay es- demasiadas sentadas a hablar. Pues eso que es un poco turras, me refiero, que se sientan y decir, ay, mi marido me pega, o ay, no sé qué. Parece no sé de cuál. Garth Ennis. Claro, pero yo lo que me refiero es que normalmente hay una norma, que ojo, que lo que pasa es que están muy bien interpretadas, están bien y tal, Claro. pero normalmente hay una regla no escrita que es show, don't tell. O sea, no me lo cuentes, enséñalo. O cuéntamelo una vez, pero no me lo cuentes 3 veces de 3 cosas. Exactamente, O sea, exactamente. acepto una, pero no acepto 5 turras de estas. O sea, O dos en dos en cada episodio, como ocurre, que Pero no debiera de ser así. Pero bueno, yo a lo que refería es la estética que tiene el vampiro la primera vez que aparece, es un hombre sombra, tal cual. Y cómo lo mezcla Maravilloso, con el ¿verdad? mito del catolicismo, me Sí. parece que está bien la serie. Está bien la serie, está Sí. muy bien. A mí también me gustó muchísimo, ¿eh? Me lamenté, como te digo, me lamenté esos segmentos que la ralentizaban, ¿no? Y tal. Menos mal que los actores la salvan y que el diálogo es Sí. interesante. Sí, Pero sí. como decías tú, no debieran de hablar, debieran de mostrarlo. y tal, Pero, ¿no? y esa utilización que a mí me flipa, porque la interpretación del catolicismo en clave vampirisca es como, wow, de pronto encaja. Que yo en mi libro hago un poco lo mismo, ¿verdad? pero con los viajes en el tiempo. Pero es eso de interpretar el texto antiguo y recubrirlo, dar una explicación desde un punto de vista, algo que tenía terror precisamente la Iglesia Católica. No Ajá, interpretéis vosotros, ajá. lo interpretamos nosotros, porque esto puede dar a Ajá. confusión. Ellos lo hace en clave Claro. vampírica y es como, wow. Uf. A mí me voló la cabeza y me fascinó, vamos. Esa idea Buenísimo. me gustó. Y la estética del bicho, de la criatura, que sale lo justo, como tiene que ser, sale hacia el final. Ajá. Me parece bien. Pero yo, la otra que recomendaba, que la tengo que... Ahí permíteme Dime. contarte dos detalles, ¿eh? Hay momentos en el cine y en la televisión que pasan desapercibidos porque son mágicos y que la gente que son amantes del cine y televisión los pilla. Sí. Había una escena que dura menos de 15 segundos en Misa de Medianoche. Resulta que el vampiro original está absorbiendo la sangre de una víctima en el suelo. Sí. Y una muchacha está intentando sacárselo de encima a la víctima. Ujú. Y lo empuja y lo tira. Y el vampiro está tan embelesado, absorbiendo, que hace así con la mano como saca de ahí, que estoy Sí. ocupado. Sí. Y eso dura literalmente 5 segundos, pero me pareció de una precisión magistral. La persona que decidió meter ese elemento merece ser llevado a los altares de los Oscars, porque no, es magistral. Estuve viendo una película antiquísima. ¿Te acuerdas de la película Jumanji? Sí. Bueno, yo iba a decir Silent Slot, pero Jumanji por... No, porque la vi ayer con mis críos. Y claro, fliparon, ¿no? Pero Y la tal, vieja, la vieja, dice. La vieja, la Jumanji, sí, perdón, la vieja de los años 80, ¿no? Y tal. No, algo más. Resulta debe que hay... Eso del 90 o 2000, ¿eh? Pero bueno, sí. No, la Jumanji es del 80 y... Debe ser del 89 o 90. No, debe ser moderna, bastante moderna, ¿eh? Debe ser del 2000. Da igual, te lo digo ahora mismo. Jumanji, sí, que es este actor que murió, Jumanji. Resulta que mientras tú lo buscas, había una... Es del 95. 95, ¿ves? Pero no de los 80. Sí, no del 80, bueno. Con Robin Williams. Sí, no, pero Robin los 80 Williams. tiene otro. Es que había efectos especiales digitales. Fue la primera vez que había Sí, un sí, mono sí, sí. digital. Y de eso sí que Mono me digital. acuerdo. Bueno, pues resulta que están atacando las arañas y le dicen, vete a buscar una hacha que hay en el cobertizo. Y el niño va corriendo a buscar la hacha que hay en el cobertizo. Y cuando llega al cobertizo, ve que está cerrado. Y dice, maldición. Y mira, ve un hacha, la agarra, empieza a romper la cerradura y de repente se para diciendo, what the fuck, como ya tengo el hacha, ¿para qué voy a romper la cerradura? Y mira la cámara, ¿no? Como diciendo, qué gilipollas soy. Rompieron la cuarta barrera
Y fue un segundo no costó nada, no costó ni 5 segundos de cámara, pero un momento brillante en la película. Y esto lo comparo con lo del vampiro, ¿no? Cuando la tipa, ay, no, me está matando el marido, salte vampiro. El vampiro, saca de ahí, que estoy ocupado. No, incluso hay otra escena antes que intentan quemarlo y le da igual porque está ahí comiendo. Sí. Pero tú sabes lo que significa eso, ¿no? La simbología que tiene todo eso. Claro. O sea, el vampiro, de alguna manera, bueno, no es una secta, pero casi, es el fanatismo. Y el vampiro está tan embelesado con chupar la sangre a la gente, a las personas, que le da igual, ¿no? Incluso le corta las alas. Es que le corta literal. Bueno, aquí el spoiler a tomar por culo, pero bueno. Le corta las alas literalmente al fanatismo, aún a pesar de que ella muere. Entonces es simbología pura. Es más, no ves al bicho morir. Ves que sale volando y no lo ves morir, aunque se reduce, aunque se deduce porque ella vuelve a la niña le vuelve el problema que tiene, pero no lo ves morir porque puede volver en cualquier momento. Entonces es como esa amenaza de la que hay que estar alerta. Bueno, es muy Salem Slot la serie. Esa amenaza de que el fanatismo regresará. Efectivamente. Yo quería hablar de Ultra Secretos. Inside Job, que es una serie de dibujos animados de Netflix que has estrenado esta semana, que es de los creadores de Gravity Falls, que, ojo con estos porque son buenísimos. Gravity Falls es otra joyita. ¿Tú conociste Gravity Falls? He visto algunos sueltos. Si te digo la verdad, lo tengo pendiente, pero me han hablado muy bien de ella. Y tiene que ver con los de Rick and Morty. No son exactamente los mismos, pero como que se entrecruzan o algo así. No sé muy bien los detalles, la verdad. Pero me han hablado muy bien de ella y la tengo pendiente. Pero Inside Job, he visto 2 episodios. Es fantástica. O sea, te mueres de risa porque es un poco lo de qué pasaría si las teorías de conspiración existieran, ¿no? Entonces te monta una comedia de situación en dibujos animados con toda esa mitología y está muy bien. Y además con muy pocos personajes te monta todo el dispositivo y está graciosa y tiene golpes muy buenos, ¿eh? Y además sabe de lo que habla, ¿eh? No sé si lo viste. Sí. Pero vi tu recomendación y ya me la apunté, pero no la empecé a ver todavía. Pues además son capítulos muy cortitos, de 20 minutos. Han puesto la primera tirada, imagino que en 3 o 4 meses pondrán la segunda tirada. Y es fantástica. O sea, la verdad es que tiene golpes muy buenos y las tira muy bien, ¿eh? O sea, las tira... Está muy gracioso porque es un poco Men in Black. Tiene un rollito ese, pero además con esa gente, ¿cómo se llama? Con los siniestros que supone que gobiernan el mundo, que llevan unas máscaras. Y bueno, es que está muy graciosa. Pero todo muy burocrático y tal, ¿no? Y está muy bien. La aconsejo. Pues Inside Job o Ultra Secretos en español. Me gusta más el nombre en inglés que en español, pero bueno. Pues me la apunto, tío. Mira, vamos a despedirnos ya con el último comentario que dije. La semana que viene, el domingo que viene, vamos a ver si tengo aquí, el domingo, octubre 31, vamos a hacer el programa en directo de cierre de temporada. Y voy a traer un tema que ya se lo conté a David y le he prometido un guión que aún no le he dado, pero que tiene muchas aristas y tiene bastante juguito. ¿Sobre qué hora? ¿Tenemos hora o no? Sí, dijimos que era a las 8 de la noche, a las 8 de la tarde, a las 8 p.m. hora peninsular española. Correcto. Vía y Skype. Que por ahora, lo único que pedimos por ahora es que haya una cuenta de Skype, pero estábamos indecisos tú y yo, ¿verdad? Si hacer Skype o Zoom. Creo que va a ser Skype, me parece. Va a ser Skype, bien. Por ahora seguimos con Skype. Pero bueno, que si no, en el canal de Clave 45 de YouTube va a ser... Es que esto, iVoox no tiene directo, porque si no lo haríamos por iVoox también, pero bueno, va a ser por el canal de YouTube, o sea que por ahí también podéis entrar y escucharnos y participar en textos. Igual por ahí colamos, no lo sé, tenemos que verlo si colamos o no por ahí el enlace para que entréis o no sé, ya veremos cómo hacemos también. Yo lo que haré seguramente es que vamos a abrir una habitación de Skype y ahí seguramente yo le mandaré el enlace a la gente que haya dicho que está interesada a través de la mensajería de Facebook. Perfecto. ¿Vale? Ahí lo sabéis, amigos. Así que en donde pone el detalle de la quedada, decir estoy interesado, y así cuando llegue el día de la quedada, yo os pico en vuestro perfil, os mando un mensaje con el enlace, lo recibiréis para entrar en Skype y eso. Los que podáis atender, venid. Los que no podáis atender, no pasa nada, lo escucharéis después. Me refiero, no porque estéis interesados, a mí me molesta que no vengáis ni nada. O sea, porque al final de cuentas yo voy a hacer una exposición y después vamos a abrir para que la gente comente, hable, pregunte, añada, aporte, etcétera, ¿no? Vamos a dejar el foro abierto. Mira, por ahora tenemos a 20 personas que han dicho que vienen. Lo estoy mirando en la lista de invitados, dicen 20 que vienen y 6 que quizás, por ahora.
Así que eso, venid, todos sois bienvenidos y tal. Y eso, y ayudaréis. Será una experiencia interesante, ¿verdad, David? La fue el año pasado, me gustó bastante y no espero menos este año. Muy bien. Pues yo no tengo nada más que dar, David. ¿Te ha parecido bien el programa? ¿Lo cerramos? Perfecto. Muy bien. Pues oye, para empezar, os dejo saber que David tiene una cuenta de Twitter. Podéis buscarlo, David Santiso. ¿Cuál es tu arroba? Santiso6969. Pues En eso, Twitter. seguidlo a David. Nosotros tenemos la clave 45, arroba la clave 45 en Twitter. Tenemos nosotros también un canal de YouTube por podclave 45. David tiene Pites de Grau. Ahí está. Y después tenemos los correos electrónicos, ¿no? La podclave45 @gmail.com y todas estas cosas, la cuenta de Facebook, el grupo Buscadores de Claves, etcétera, etcétera. Y la próxima semana será el último episodio por ahora. Después lo que haremos serán reposiciones. O sea, en un mes, donde debe haber 4 programas, 3 serán reposiciones y 1 a lo mejor será contenido original. Y serán unos entre temporadas diferentes. Vamos a experimentar con el formato de podcast bastante. Perfecto. Y nada más, yo soy vuestro compañero de viaje, vuestro amigo, el que está agradecido de vuestro tiempo. Mi nombre es Gerald Dean. Y yo soy David Santiso. Y esto ha sido Clave 45, ese programa que nosotros hacemos para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Ton, ton, ton. Y la próxima semana nos encontraremos y en directo, todos juntos, los que queráis venir. Estoy citado porque Gabigol dijo que iba a venir, Ronald dijo que iba a venir también. A ver, ¿quién más? Un montón de amigos que hacía tiempo que... ¿Te acuerdas de Domingo Naranjo? Domingo Naranjo, Sí. Pablo López y tal, o sea, ¡fuf! Y si, no, vamos, si me olvido de alguno, no penséis que es porque no os quiero, simplemente que eso, que, que Marítima Gómez, ¿quién más? A ver, ¿sabes también un tío que dijo que venía? Ignacio García Trevijano, que tenía muchas ganas de verlo, Sergio Salazar, el señor Lobo Rabioso. Lobo, un clásico, hombre. Claro, así que estaría cojonudo, ¿no? Vamos a hacer un montón de gente muy guay, todos juntos, Iván Rojas, Will Cheshire, Maite de Lemos Pinto, Jorge Estupiñán, Felipe, nuestro vikingo, ¿te acuerdas? Sí. Y José Antonio Gómez. Perfecto. Venga, amigos, pues nada más. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Vale, adiós. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalks where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown, everyone's waiting for you. It's closed. Not for you. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over.
back here. Sandy. Jack, I don't want to do this. What makes you so special? Oi! She said no. We all have to start somewhere. Sandy, don't be a damn fool! You may find somebody kind to help and understand you. Someone who is just like you and needs a gentle hand to guide them along. So maybe I'll see you there. We can forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more. Downtown. Everything's waiting for you. Everything's waiting. Everything's waiting. Do you believe in ghosts?